Cuarto video de las clases de panbiogeografía. Vamos a ver cómo está la panbiogeografía actualmente, las ideas panbiogeográficas, qué tan válidas son aún. Primero vamos a ver qué crítica se le puede hacer a la panbiogeografía, porque no es perfecta. Entonces, primero vamos a ver críticas metodológicas. La primera crítica es, ¿por qué tenemos que usar el árbol de tendido mínimo? Tenemos la distribución de una especie y la vamos a unir por la línea más corta, uniendo los puntos más cercanos entre sí. ¿Por qué no unimos los puntos más lejanos o unimos los puntos al azar, como sea? Bueno, la justificación de hacer esto es la misma que la justificación para usar parsimonia en sistemática. Ante la imposibilidad de elegir entre un árbol u otro, elegimos el árbol más simple. Igual aquí en panbiogeografía podríamos unir las líneas o los puntos de cualquier forma y tendríamos muchos árboles, muchos trazos individuales y elegimos el más corto solo por una cuestión práctica, una herramienta metodológica. Otra crítica, y esta es más importante que la anterior, es que los trazos generalizados van de lo particular a lo general y tenemos casi 2 millones de especies descritas en la Tierra. Si ponemos en un mapa la distribución de las 2 millones de especies, vamos a encontrar trazos generalizados por todos lados. Ese es un problema importante. ¿Cómo reconocemos cuáles son los patrones reales, los patrones que dan una historia o tienen una historia en común, que forman biotas, y cuáles son simplemente coincidencia? Porque con 2 millones de trazos individuales, a fuerza vamos a encontrar trazos generalizados. También se le hacen críticas conceptuales a la panbiogeografía, pero habíamos visto que la panbiogeografía no es una teoría, es un método para reconocer patrones. Entonces, la panbiogeografía solamente dice, estos son los patrones. La explicación que quieras darle es otra cosa. Sí, Corazat le daba explicaciones vicariantes, pero puede dársele cualquier otra explicación a ese patrón. Bueno, entonces la crítica, vamos a ver cuáles son los que les hacen, aunque no son válidas estas críticas porque están criticando la teoría cuando la panbiogeografía es un método. Entonces dice, niega la dispersión. La panbiogeografía niega la dispersión. Esto es falso. Crozat estaba en contra de la dispersión, eso es cierto, pero obviamente la dispersión ocurre y la dispersión se dio de un centro de origen. Puede ser muy pequeño o muy grande, pero hubo un centro de origen. Pero la panbiogeografía no le interesa buscar los centros de origen ni explicarlos. Simplemente tiene otra pregunta, solamente quiere ver los patrones. Pero no dice que la dispersión ocurre, sino simplemente es irrelevante. Otra crítica conceptual es de que la vicarianza es irrefutable. Esto quiere decir que una vez que se reconoce que hubo un evento de vicarianza, ¿cómo sabemos que? Bueno, sabemos que un evento de vicarianza porque vemos que una especie o varias especies están de un lado del océano y las otras están del otro lado. Y que es muy complicado que muchas especies con capacidades diferentes de dispersión hayan cruzado el océano. Podríamos inventar historias para cada uno, pero es más fácil decir que se separó la Tierra. ¿Cómo refutamos eso? ¿Cómo sabemos que realmente se separó el pedazo de tierra, se partió en dos, o hubo muchas dispersiones a gran distancia? En realidad no se puede saber, simplemente de nuevo estamos eligiendo la hipótesis más simple, la que necesita menos hipótesis ad hoc, menos hipótesis extra para ser válida. ¿Cómo está la panbiogeografía actualmente y cómo es su futuro? Bueno, 2015, de este periodo de 1989 a 2015 se produjeron 150 artículos que utilizaban o estaban relacionados con panbiogeografía y 5.000 artículos sobre dispersión. Es decir, la dispersión va ganando, siempre va a ganar la dispersión sobre la panbiogeografía. ¿Por qué? En primer lugar, porque es intuitiva. Ya lo vimos las clases pasadas, la dispersión es como la base del pensamiento biogeográfico popular.
Son métodos mucho más sencillos que la panbiografía. La panbiografía necesita muchos datos, además de que se necesitan patrones que no son tan fáciles de reconocer. Pero, además, la panbiografía hace preguntas distintas. Al principio, o en esta serie de videos, hemos visto que lo que le interesa a la dispersión son las especies, el contenido de los círculos, el contenido de las áreas y cómo se van moviendo. A la panbiografía lo que interesa son las áreas, reconocer unidades biogeográficas, que en realidad la Tierra y las especies que están encima son una sola cosa. Aún así se siguen produciendo estudios de panbiogeografía, tan recientemente como el año pasado. Tenemos este estudio que aplica método panbiogeográfico en peces del Amazonas. Obtuvieron sus trazos individuales, haciendo su árbol de tendido mínimo de varios géneros. Y después obtuvieron trazos generalizados y los nodos. Es decir, un trabajo panbiogeográfico como tal, publicado en el 2019. Pero hay algo más importante. La panbiogeografía es un método para reconocer patrones. Y una vez que se reconocen esos patrones, pueden servir para muchas cosas. Croizat los usó para explicar vicarianza, los explicaba por vicarianza, pero se pueden explicar por otras teorías. Entonces, el método de la panbiogeografía, con los trazos generalizados, trazos individuales, los nodos, los patrones que se reconocen, pueden explicarse y pueden utilizarse para otros estudios de biogeografía. Y lo más importante de la panbiogeografía y en general de Croizat es de que Croizat introdujo la tercera dimensión, el espacio, a la biología. Darwin introdujo el tiempo, Croizat introdujo el espacio, ya hablamos bastante de esto, sobre todo en la clase que tuvimos antes, pero quiero recalcarlo porque es algo muy importante. Es el equivalente a lo que hizo Darwin, lo que hizo Croizat. Por último les dejo esta frase de Croizat que es para mí un héroe personal por cómo pensaba. Ya hablamos de que cuestionaba todo, tuvo ideas nuevas, sabía de todo y bueno, sean como Croizat. Bueno, este es el último video. Durante todos estos videos hemos visto al final qué es lo que aprendimos. Estas son las cosas básicas que tienen que poder contestar. Si no pueden contestar estas preguntas de la final de cada video, entonces necesitan volver a ver el video o preguntarme las cosas que no hayan entendido. De este último video vimos cuáles son los problemas del método de la panbiogeografía, qué críticas se le hacen y por qué las críticas conceptuales no son válidas. Y también vimos un poquito de qué tan vigentes son las ideas de panbiogeografía.